Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi prometida se acostó con su exnovio, así que yo también me acosté con 3 examigas que ella detesta. Cancelé el compromiso y le conté a nuestros padres y amigos cómo me engañó. Este no será uno de esos posts en los que necesito consejo o algo así porque el tema ya está cerrado con mi ex, pero creo que ciertamente hay mucho que aprender de toda esta locura que tuve que pasar. Y ya que he aprendido mucho de las historias que otros han contado aquí en este subreddit, así que me parece justo compartir mi propia experiencia. Definitivamente tengo ganas de hacer bromas sobre lo tonto que fui y cómo logré vengarme y, además, conseguí un excelente trabajo en una gran institución en los Estados Unidos. No estoy presumiendo, pero me está yendo muy bien, con mucho potencial de crecimiento, y todo esto mientras aún tengo 32 años. Hace unos 6 años, durante una conferencia, tuve una conversación con la mujer que estaba sentada a mi lado y nos llevamos muy bien. Algunos meses después, empezamos a salir y hemos estado juntos desde entonces. Acaba de cumplir 30 años hace algunos días. Por supuesto, dadas las circunstancias, no vi la necesidad de ponerme en contacto con ella para enviarle buenos deseos o algo similar. De hecho, fue en su cumpleaños número 29 cuando le pedí matrimonio y ella aceptó de inmediato. Hay una leve sonrisa en mi rostro al mirar hacia atrás, porque fue uno de los días más felices de mi vida. Estoy seguro de que también lo fue para ella, pero lamentablemente, con el tiempo, esa felicidad se transformó en amargura. La situación evolucionó de manera similar a la leche que se echa a perder cuando no se refrigera, dejando un sabor amargo en lugar de dulce. De todas formas, le pedí matrimonio, ella dijo que sí, y nos comprometimos. Días felices, ¿no? Sin embargo, algo que he notado es que algunas mujeres pueden sentirse incómodas al hablar sobre sus experiencias íntimas pasadas. En 2 relaciones anteriores, me encontré siendo la persona a la que recurrieron para compartir esos detalles. Creo que la mayoría de los hombres no quieren escuchar continuamente historias de todos los hombres con los que su novia, prometida o esposa se han acostado. La misma manera, yo no trato de involucrar a cualquier mujer con las personas con las que he dormido. De todas formas, esto sucedió algunas veces antes de que finalmente le dijera que realmente no me importaba escuchar todas sus historias, pero antes de ese punto, había escuchado mucho de ella sobre su exnovio más reciente. Creo que es justo hablar sobre parejas en cualquier nueva relación, pero no necesito los detalles de cómo se acostaba y tenían intimidad. El tipo se llamaba Chris y ellos tenían una relación bastante tóxica, pero él era tan bueno y tan malo. Por supuesto, ya habíamos dormido juntos en ese punto, y tenía que preguntarles si yo también era tan bueno en la cama o tal vez menos, supuestamente. La situación en el dormitorio era lo que mantenía tan tóxica la relación, lo cual admito que es una bandera roja de advertencia para mí, pero ella era mucho más joven y, por extensión, naturalmente, mucho más ingenua, así que dejé pasar eso de todas formas. Esta es una introducción necesaria para lo que tengo que decir a continuación. Había escuchado mucho sobre Chris en las primeras etapas de la relación, pero después de un punto, nada. En ese punto, asumí que finalmente lo había superado, y eso fue suficiente para mí. Dejé de escuchar sobre él alrededor de 2 años después, hasta esporádicamente. Avancemos a la fase posterior al compromiso. Sandy, mi prometida, y yo ya estábamos entrando en la fase de planificación de nuestra boda. Era el momento de tomar decisiones sobre el lugar, la fecha y todos los detalles importantes para nuestro día. Ambos veníamos de hogares relativamente acomodados. Personalmente, no diría que tuve una crianza especialmente privilegiada, pero reconozco que mi percepción puede estar influenciada por eso. Quizás veo las cosas que muchos consideran caras como más accesibles debido a mi trasfondo. De todas formas, ambos padres querían algo relativamente grande. Yo estaba bien con la situación de amigos y familiares, sin tíos ni tías que no hubiera visto desde que era un bebé, pero todo el mundo, incluyendo a Sandy, quería que fuera espectacular, así que me rendí y los dejé hacerlo a su manera. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, admitido. Es donde las cosas se fueron al diablo para mí en ese momento. Pero como dije, estoy tratando de estar tranquilo y relajado sobre la situación ahora. Estábamos buscando un lugar, y tanto mi prometida como sus padres querían un sitio con algún tipo de belleza natural o paisaje escénico, como una playa privada, una iglesia de 10.000 años, el ayuntamiento,
y así sucesivamente. Afortunadamente para mí, dejé en claro que estaba bien con encontrar un espacio para eventos en la ciudad, pero me dijeron que no tenía visión y que era insensible por no tener mejores ideas. Así que les dije que podían hacer todo el trabajo de investigación sobre la ubicación. Yo no estaría estresándome por algo que no me preocupaba tanto. En cuanto al lugar, Sandy me dijo que iba a verificar 3 lugares con una amiga, y yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Quiero decir, que había que objetar. Ella ya había estado con una amiga para probar los servicios de una tienda de novias y para ver vestidos, así que, ¿qué importaba? El día pasó y ella me dijo que visitó algunos lugares con esa amiga, y que una cierta iglesia antigua estaba llamando bastante su atención. Dijo que iba a verificar nuevamente en unos días con la misma amiga solo para asegurarse de que aún se sintiera de la misma manera, y yo le dije que estaba bien, porque una vez más, no me importaba el lugar y no veía nada que pudiera hacer cualquier aspecto de la situación sospechoso. Eventualmente, ella volvió a verificar el lugar con la amiga, y el consenso fue que sería el lugar para ella. Entonces, reservamos y tuvimos que pagar un depósito dentro de los 30 días para asegurar el día que queríamos para nuestra boda. Era una especie de medida estándar en el lugar que estábamos considerando, una manera de garantizar que tendríamos la fecha reservada para nosotros. Eventualmente lo hicimos, así que el lugar estaba decidido. Todo fue bien en las próximas semanas, los preparativos para la boda continuaron bien, con algunas cosas adicionales resolviéndose, pero en su mayor parte no tuvimos que gastar mucho dinero. Tuve mucha suerte de que las cosas sucedieran de la manera en que lo hicieron. Un día, cuando mi prometida fue a firmar una entrega, dejó el teléfono en la barra de la cocina, y ¿qué veo? Una notificación de Chris. Estaba muy tentado de leer sus mensajes, pero ella volvió en segundos, sosteniendo el paquete que había recogido. No tenía confirmación de que fuera el mismo Chris, pero si hubiese otro Chris llamándola de amor, creo que de alguna manera sería peor. Tenía que ser su ex. Ahora conseguí mantener mis emociones bajo control porque sé cómo pueden ser las personas. Él podría ser un ex insistente y ella podría ser completamente no receptiva a eso, pero mientras ella no supiera que yo lo sabía, podía esperar otro descuido para leer más. Esa oportunidad surgió cerca de 10 días después, cuando su supuesta amiga vino a buscarla para ver arreglos de flores. Ella simplemente olvidó su teléfono, lo que fue perfecto para mí. Había una posibilidad de que volviera a recoger su teléfono, pero no iba a desperdiciar esta oportunidad, así que tomé el teléfono y fui directo a su aplicación de mensajes y busqué por el nombre de Chris. Estaban conversando, de hecho, conversaban mucho. Había muchas cosas normales ahí, algunas conversaciones sobre la boda. El ex también mencionó el salón y cómo era bonito, sugiriendo que deberían ir allá nuevamente fuera de los deberes del casamiento. Ah, entonces él era la supuesta amiga con la que fue. Solo entonces se me ocurrió que ella no me dio un nombre de la amiga, y ella generalmente me decía el nombre. Ella fue con su ex, de todas las personas, el mismo Chris del que no había escuchado hablar en años, el mismo Chris que era tan increíble en la cama. Eso me incentivó a continuar leyendo, hasta que llegué a las partes más explícitas. Había muchas conversaciones picantes, y eran tan explícitas como puedas imaginar. Permanecieron en forma de texto en su mayoría, pero también se intercambiaron fotos. Tuve que subir más para ver las conversaciones antiguas, pero fue justo cuando estaban revisando la iglesia antigua por segunda vez. Las cosas parecían relativamente fuertes a partir de ahí, aparte de los apodos cariñosos que se lanzaban. No podía decir si habían dormido juntos, pero ella claramente no se arrepentía de lo que habían hecho hasta ese momento, porque aún estaban conversando activamente. Ella estaba manteniendo al idiota en marcador rápido. Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse. En ese momento, consideré poner su teléfono de nuevo en la mesa de la cocina y actuar como si no estuviera haciendo nada, pero ¿sabes qué? Mandé todo al diablo. La dejé encontrarme sosteniendo su teléfono. Tan pronto como nuestras miradas se cruzaron, vi sus ojos abrirse de par en par. Casi corrió hacia mí, tratando de forzar una explicación. Cuando llegó a mi lado, vio la conversación con Chris abierta en su teléfono, y solo la miré para ella de donde estaba sentado. Ella luchó por encontrar palabras para decir. Podía ver sus labios intentando moverse. ¿Tú revisaste mi teléfono? En serio, sí, ella intentó hacerme parecer el malo,
me gritaba furiosa, insultándome y diciéndome lo tóxico y loco que era. Estaba tan enojado con esa respuesta, pero todo lo que hice fue reír. De hecho, creo que tal vez parecía loco porque dio un paso atrás. La verdad no tengo idea, honestamente no tengo idea, yo le dije a ella, tu amante te mandó un mensaje cuando fuiste a firmar el paquete el otro día. Vi la notificación en el móvil y eso fue lo que me incentivó a ver tu teléfono. Definitivamente tenía motivos para hacerlo. Entonces no intentes invertir las cosas en mi contra, porque si las cosas hubieran salido como tú querías, yo aún sería estúpidamente ignorante y tú continuarías acostándote con Chris. Ella comenzó a murmurar y a decirme que no era lo que parecía. Yo sé que ustedes durmieron juntos, estaba fanfarroneando con confianza, pero simplemente tenía un presentimiento. Ella negó inmediatamente, pero mantuve mi posición y le dije que dejara de mentir. Ella negó nuevamente. Puse su teléfono en la mesa y lo empujé hacia ella. Yo no me puedo casar con una mentirosa, fue cuando estalló en lágrimas, sollozando y diciéndome que fue solo una vez. Me reí de nuevo y dije, ¿solo una vez? Ustedes se acostaron a mis espaldas. Ustedes aún están en contacto. Ella me dijo, fue un error, baby. Yo sé que cometí un error. Ella seguía intentando tocarme, pero yo seguía apartándola. Esta línea fue increíblemente divertida para mí diciendo que fue un error. Solo porque la atrapé, ella habría continuado conmigo y con su ex. De hecho, se habría casado conmigo y probablemente seguiría durmiendo con él. Imaginar hasta dónde podrían haber llegado las cosas si no la hubiera atrapado, esto era realmente angustiante. Me levanté, fui al cuarto y saqué su maleta del armario. Ella me siguió y tan pronto como me vio tirando sus cosas dentro, comenzó a sollozar nuevamente. Esto realmente comenzaba a irritarme. Ella seguía suplicándome entre lágrimas, pero realmente no estaba de humor para nada de eso. Imaginar que estaba planeando casarme con ella era locura, le dije. Me devolviera el anillo. Cuando vi su expresión en ese momento, parecía como si hubiera visto un fantasma. Creo que, a pesar de todo, fue en ese momento que realmente se dio cuenta de cuán profundamente se había equivocado. Se dio cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mi mano estaba extendida frente a ella durante unos 2 minutos antes de que finalmente quitara el anillo y lo pusiera en mi mano. Ni siquiera ofreció resistencia, lo que me alegró, ya que estaba empezando a perder la paciencia en ese momento. Después de empacar algunas de sus cosas dentro de la maleta, se la entregué y le dije que se fuera de casa, lo cual hizo en silencio. Esa noche, cerré con llave la puerta, apagué todas las luces y me emborraché. A la mañana siguiente, desperté con varias llamadas perdidas, algunas de ella, algunas de sus padres e incluso algunas de mis padres. Obviamente, ella les debió haber contado a ellos que yo le dije que la boda estaba cancelada, pero me pregunté si ella les había contado el por qué, estoy casi seguro de que no lo hizo. Honestamente, no estaba de humor para hablar con nadie porque no había nada que pudieran hacer más que darme apoyo o decirme que Sandy y yo podríamos superar las cosas. No quería lidiar con ninguna de las dos cosas. Recuerdo que en un momento durante el día, comenzaron a golpear la puerta de mi casa, pero yo permanecía en silencio todo el tiempo y luego se fueron. No fue hasta el día siguiente que creé un grupo de chat y agregué a ambos conjuntos de padres, Sandy y sus hermanos. Escribí un mensaje muy largo explicando detalladamente todo lo que había sucedido. Con la mayor cantidad de detalles que consideré importantes incluir en ese momento. No me importaba si sus padres estaban allí o si los míos estaban allí, si ellos quisieran opinar sobre el estado del matrimonio que pronto sería cancelado, necesitarían saber exactamente del por qué. Así que sí, les conté absolutamente todo. Fue agotador recapitular toda la saga, pero lo hice. El grupo de chat estuvo en silencio durante 1 hora entera después de eso, aunque pude ver que varios de ellos habían leído el mensaje, incluida mi exnovia. La primera señal de que alguien realmente había comprendido todo lo sucedido fue cuando mi padre me llamó. Recuerdo exactamente lo que dijo: hijo, lo siento mucho. Hiciste la elección correcta. Dolerá, pero fue la elección correcta. Este recuerdo persiste en mi mente porque reconozco que un hombre más vulnerable podría haber retrocedido ante el dolor abrumador, pero ni siquiera lo consideré como una opción. Cada vez que recordaba esa frase durante el día, recibía mensajes y llamadas, algunas de las cuales respondía y otras ignoraba.
Estaba claro, sin embargo, que todos habían recibido la noticia y no había motivo para hablar conmigo al respecto porque mi mente estaba decidida. Fue prácticamente la última vez que nuestros planes de boda fueron tan activamente discutidos, y hasta donde sé, los padres de ella nunca intentaron convencerme, porque asumí que tenían suficiente juicio para saber que su hija había cometido un gran error. Pero eso no fue suficiente para mí. En verdad, no lo hizo. Sentía una necesidad real de vengarme de Sandy de la misma manera que yo sufrí porque cancelar el compromiso no es un dolor real para ella si solo son las consecuencias de sus acciones. La primera cosa que quería hacer era vengarme de Chris, pero realmente no podía descubrir cómo. No tenía información real sobre él. Esperaba que Sandy no quisiera tener nada que ver con él, ya que era la raíz de toda la vergüenza y el dolor por los que había pasado. Aunque habría sido muy útil si hubiera pedido ayuda en este subreddit sobre cómo vengarme de Chris, honestamente, mi mente no estaba en el lugar correcto en la época. Así que lo dejé para después, aunque no lo quería. Sin embargo, la persona real de la que necesitaba vengarme era Sandy, y tenía un plan. Aquí está la cosa, ya no estábamos juntos. Cualquier persona que eligiera para dormir en este punto sería completamente justo, incluso si fuera su hermana. No estaba planeando dormir con su hermana, solo estoy haciendo un punto. Lo que quería era asegurarme de que le doliera mucho. Entonces, tenía dos opciones, acostarme con las personas que ella más ama o dormir con las personas que ella más odia. Considerando cómo nuestra relación había ido por el desagüe, todos sus mejores amigos estarían al tanto y sería terreno difícil para mí navegar. Sin embargo, las personas que ella odiaba serían un tipo diferente de maldad. Quiero decir, si estás leyendo esto, piensa en cómo te sentirías si tu pareja durmiera con el tipo molesto de la oficina que odias. Te odiaría aún más, pero también te dolería mucho porque estarías compartiendo a tu pareja con la última persona en la tierra que elegirías. Ese era mi razonamiento, así que tuve que pensar en algunas colegas de trabajo femeninas que mi esposa criticaba mucho. En la parte superior de la lista estaba una tal Sofía, a quien odiaba porque pensaba que era dueña de la verdad, lo que probablemente era una forma femenina de decir que se sentía amenazada por ella, lo que podría significar que era muy bonita y estaba ansioso por averiguarlo. Había una compañera de la universidad llamada Melissa. Solían ser amigas, pero luego Melissa durmió con uno de los exnovios de mi exnovia y desde entonces se odiaban. Finalmente, podía recordar a una chica japonesa llamada Izumi. Sandy me dijo explícitamente que la odiaba porque intentaba actuar toda delicada y linda, y los hombres babean por ella como tontos. Mi lista tenía algunos otros nombres, pero permíteme avanzar. Dicho esto, o no pude hacer lo suficiente para encontrarlas en línea o fallé en completar el acuerdo. De cualquier manera, encontrar a Sofía no fue difícil, trabajaban en el mismo lugar, así que LinkedIn me ayudó inmensamente en ese aspecto. A partir de ahí, pude encontrar su cuenta en Instagram y le envié un mensaje. Yo uso bastante Instagram, y no estoy tratando de ser presumido, pero es una página bastante atractiva para quienes gustan de estilos de vida un poco lujosos. Tenía muchas fotos con ropa genial, algunas con mi auto que es un Audi y otras de vacaciones que había tomado. Cuando seguí a Sofía en Instagram, ella me siguió de vuelta en cuestión de minutos, así que decidí enviarle un mensaje. Usé mi conversación habitual y pude notar claramente que ella estaba interesada en mí. Esto continuó por otro día antes de que le preguntara si le gustaría salir en una cita, y ella dijo que sí. Me aseguré de tomar varias fotos de ella y con ella esa noche, y me aseguré de que saliera increíble en cada una de ellas. Esa noche tuvo un final feliz, si me entiendes a lo que me refiero. La siguiente fue Melissa. En este punto, me di cuenta de que estaba haciendo mucho en nombre de la venganza, pero estaba comprometido. Melissa vivía a 2 estados de distancia, pero aún así le envié un mensaje en Instagram. El problema fue que no estaba preparado para esto, ella me reconoció, mi esposa y ella no se habían mantenido en contacto, pero creo que Melissa hizo un esfuerzo por mantener un ojo ocasional en su vida, por odio o algo así, y ciertamente aparecía en las redes sociales de mi esposa. Así que opté por el camino honesto. Dejé que Melissa supiera que había terminado con Sandy, y ella dijo, bueno, yo la odiaba. El próximo mensaje fue, disculpa. Sé que todavía debes amarla. Le dije a Melissa que no,
que ya no la amaba y que estaba buscando exactamente a alguien con quien compartir mi odio. Inmediatamente después de ese mensaje, Melissa comenzó una llamada de voz conmigo. Me pareció extraño y empezamos a hablar sobre mi ex. En un momento dado, desahogué y dije que quería vengarme de ella. Y Melissa, aparentemente una destructora de hogares crónica, dijo, tú podrías dormir conmigo. En ese momento, pude entender por qué Sandy odiaba en ese momento, pero eso solo funcionó a mi favor. Verificar las cosas fue increíblemente fácil. Tomé un vuelo en un fin de semana, fuimos a jugar a los bolos y a pasear por la ciudad de ella, nuevamente con muchas pruebas fotográficas para mis propósitos maquiavélicos. Después fuimos a su casa y nos divertimos, incluso me dejó tomar algunas fotos muy sugestivas de ella. Aparentemente, el odio entre ambas era mucho más profundo de lo que imaginaba. Finalmente llegó el momento de encontrar a Izumi. Tuve suerte con esta, la encontré en Tinder. No tenía idea de cómo era ella, pero el nombre Izumi ciertamente no era común en el área donde yo vivía. Me puse en contacto con ella de inmediato y le envié un mensaje. Ella fue bastante lenta en responder y cuando propuse una cita, dijo que no estaría disponible durante la semana. Llevó un tiempo llegar a un acuerdo, especialmente porque eventualmente salí en una cita con ella. Se necesitaron 3 citas para que algo sucediera, logré obtener mis fotos, por supuesto, todas tomadas con ella totalmente consciente. Tomó exactamente 6 semanas para finalizar todo esto, y no voy a mentir, realmente me pregunté si era un psicópata por pasar por todo este problema para vengarme de alguien. Pero sabía que me sentiría mucho mejor al final. Así que dejé esos sentimientos de lado. Un día, mandé un mensaje a Sandy de la nada, y le llevó siglos responder, pero eventualmente lo hizo. Pasamos por algunas cortesías muy incómodas, pero le dije que quería encontrarme con ella, aunque no dije para qué. Estoy seguro de que esto la dejó esperanzada. Ella me dijo que podría estar lista en 15 minutos, pero insistí en que nos encontráramos en 3 horas porque realmente quería volverla loca con esto. No estábamos volviendo juntos, pero apuesto a que eso fue lo que ella pensó. Finalmente llegó el momento, y la encontré en un parque. Ella estaba allí antes de que yo llegara, lo cual no fue sorprendente, ya que me había preparado lo más lento posible. Se levantó para abrazarme, y acepté. Era más fácil alimentar sus esperanzas si no era demasiado frío. Pasamos por un montón de cortesías secas antes de que yo tomara mi teléfono y le enviara un montón de medios. Le dije que echara un vistazo. Su rostro serio se transformó en una mueca cuando abrió las fotos que había enviado. La primera cara que vio fue la de Sofía, y dijo, ¿por qué me estás mostrando esto? Pero antes de que pudiera responder, pasó a la siguiente imagen, que tenía a Sofía y a mí en ella. Luego continuó desplazándose, pasando de las fotos de Sofía a las de Izumi. Ella era muy divertida de estar cerca, yo tuve que decirlo extremadamente casualmente. Vi las lágrimas acumulándose en los ojos de Sandy mientras continuaba mirando. Luego vio a Melissa, primero un video de Melissa y yo jugando a los bolos, luego el más explícito. Literalmente, vio ese video en bucle 3 veces antes de que le dijera que ninguna de estas mujeres era tan mala como ella las hacía parecer. De hecho, todas eran mucho mejores que tú, especialmente donde más importaba. Ella explotó, se levantó y comenzó a gritarme insultos. Continuaba señalándome agresivamente con el dedo, y yo me pregunté si sentiría la necesidad de golpearme en algún momento, pero ella solo continuaba gritando sobre cómo era un cretino, un pedazo de basura y así sucesivamente. Honestamente, me desconecté un poco porque estaba disfrutando de cómo temblaba de rabia. En un momento, dijo, parece que eres un santo, pero eres peor que yo, y yo la interrumpí, yo no fui quien se acostó con su ex, durmió con él, continuó flirteando con él. Hizo todo eso mientras estaba comprometida. Ya no estoy comprometido, y eso es debido a todo lo que me hiciste. Entonces, si estás enojada, solo puedes estar enojada contigo misma. Dije todo esto calmadamente y me levanté. Realmente, solo puedes estar enojada contigo misma, Sandy. Eso es simplemente lo que te mereces. Comenzó a llorar nuevamente, y esta vez parecía verdaderamente conmocionada. Pero para mí, esa expresión fue suficiente. Me sentí verdaderamente satisfecho por haber hecho lo que necesitaba hacer.
Desde entonces, no la he vuelto a escuchar, ni siquiera cuando cumplió 30 años. Pero, para ser honesto, prefiero así. No sé si esto es un consejo práctico para alguien, pero no creo que ninguna mujer esté más allá de engañar, porque eso es lo que pensé sobre mi ex prometida y me demostraron que estaba equivocado. Si puedes firmar un acuerdo prenupcial, por favor, hazlo, porque tuve la suerte de salir de mi situación antes del matrimonio. Todo lo que puedo decir como una nota final es que siempre debes permanecer vigilante. Hazlo, especialmente si tienes sospechas razonables. No vale la pena vivir con alguien que te está causando problemas de confianza. Logré salir de mi situación y gracias al apoyo de mi familia y amigos, espero que otros también puedan hacerlo. Comentarios. U/Anónimo 1. Brindo por el ascenso de un soldado al rango de comandante. Damas y caballeros, celebremos otra victoria sobre la traición. U/Anónimo 2. Para la mayoría de las chicas en una relación, los chicos son su segunda opción de honor. Ella lo daba por sentado y él era un buen proveedor de ganancias. Pensó que podía tener lo mejor de ambos mundos, un proveedor sumiso y un semental engreído. U/Anónimo 3. Creo que es importante reconocer que la venganza nunca es la mejor opción en una situación así. Entiendo que el OP pueda haberse sentido herido, pero buscar venganza solo perpetúa el ciclo de dolor. En lugar de eso, podría haber optado por tomar el camino de la madurez y cortar los lazos tóxicos de manera limpia. Actuar de manera vengativa solo demuestra lo demente que puede ser este OP. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.